La piratería femenina siempre ha existido desde el principio de la historia. Las mujeres que se encargaban de este oficio eran principalmente campesinas y pescadoras. Sin embargo, la mayoría tenían que esconder su verdadera naturaleza femenina para poder formar parte de este mundo. Aunque hay otras que llegaron al puesto de capitanas gracias a la herencia de sus padres. Por poner algunos ejemplos de las mujeres piratas que han existido a lo largo de la historia, habría que destacar a Artemisa I, reina de Halicarnaso, cuyas hazañas las narraba el mismísimo Heródoto; a Alvida, hija del rey godo Sinardo, aunque actualmente se la considera más una leyenda que un suceso histórico; Sigrid la Soberbia, en el mundo vikingo; e incluso en el siglo XIX tenemos a la pirata china Xingxi. Pero hay que decir que las mujeres piratas alcanzaron su plenitud durante el periodo de oro de la piratería. Una de ellas fue Charlotte de Berry, de la cual se cuenta que a partir de que su marido partiera hacia África en plena luna de miel, ella decidió trasvestirse de hombre y se enroló en un barco para ir en busca de su marido. Pero a bordo del barco fue descubierta por el capitán, el cual la violó. Charlotte, una mujer de coraje y valentía, organizó un motín que acabó con la muerte del pirata bajo sus manos, y de esta manera fue investida capitana de la embarcación. Tras esto, el gobierno inglés le encargó que apresara barcos que regresaran a Europa cargados con oro, con lo cual Charlotte de Berry se convirtió así en la primera costaria femenina. Existieron otras mujeres piratas en la Edad Moderna, como Sida Alurra, que fue sultana durante el siglo XVI y se hizo con el dominio de la región del Tetuán, o otras como Juana la Negra, miembro de una familia córnica de mujeres piratas que surgió en el siglo XII, y Grace O'Malley, una mujer pirata irlandesa que atacó las costas inglesas, la cual fue encarcelada varias veces por la reina Isabel I de Inglaterra. Pero en este vídeo voy a centrarme en las dos piratas de la Edad Moderna por excelencia, Anne Bonny y Mary Read. Mary Read nació en Londres en 1697, fruto de la relación adúltera de su madre con otro hombre cuando su esposo, el oficial de marina Read, desapareció en la mar. Mary tenía un hermano mayor que ella, el cual falleció a los pocos días de que ésta hubiera nacido. Su madre decidió trasvestir a Mary de niño para que su suegra siguiera manteniéndolas. Por ello, decidió educar a Mary como un niño. Cuando la suegra murió, Mary, ya adolescente, y su madre tuvieron que ponerse a trabajar. Mary encontró pronto un trabajo de paje en una casa señorial, pero una doncella se enamoró de ella, y por lo tanto Mary decidió escaparse. Tras ello, se alistó como marinero en un buque de guerra, y se vistió con los ropajes de hombre con los que ella solía ir. Pero no duró mucho tiempo, puesto que este trabajo era muy monótono y carecía de la aventura que ella deseaba. Tras esto, partió a Flandes, en donde se alistó como cadete en un regimiento español de infantería que luchaba contra el ejército de Luis XIV. Pero al no lograr ascender de rango, decidió marcharse. Poco después, decidió alistarse de nuevo en un regimiento de caballería, donde conoció a un joven soldado flamenco del que se enamoró. Al poco tiempo, se casaron y dejaron el regimiento. Volvieron a Inglaterra y abrieron una posada llamada Las Tres Herraduras. Pero su marido murió pronto, y Mary decidió ponerse sus ropajes de hombre y volver a la mar en dirección a las Indias Orientales. Anne Bonny nació en Cork, Irlanda, en 1698, como fruto de la relación entre el señor Bonny y su sirvienta. Al enterarse del embarazo, decidió dejar a su mujer y ir con la sirvienta para sentarse en Carolina, todavía colonia británica. Aquí, el señor Bonny, gracias a la especulación, hizo una gran fortuna, la cual era codiciada por los jóvenes que, mediante las propuestas de matrimonio a Anne, buscaban hacerse con ella. Anne decidió casarse con un joven marinero pobre, y su padre, al enterarse, decidió desheredarla. Anne y su marido, el cual era parte de la tripulación del capitán Charles Vane, decidieron poner rumbo hacia Providence, donde Anne encontró un trabajo y su marido siguió surcando los mares en busca de fortuna. Este hecho propició los encuentros amorosos de Anne con un cabo de la tripulación de Charles Vane llamado John Rackham, más conocido como Calico Jack, llamado así por sus ropajes de colores chillones de calico. Anne se hizo a la mar con Rackham, abandonando a su marido, y para poder formar parte de la tripulación, decidió vestirse de hombre. Tras diversos motines a bordo y la división de la tripulación en otro navío capitaneado por Yates, el poder de Vane menguó hasta que tras una votación, el 24 de noviembre de 1718, Rackham fue elegido capitán. Pero todo esto no hubiera sido posible si Anne no hubiera estado aconsejando a Rackham. Al poco tiempo, Anne quedó embarazada, pero como sabía que no le sería posible hacerse cargo del bebé, ella y Rackham decidieron dejarle en una pequeña isla con unos amigos.
Tras este suceso, pusieron rumbo a las Indias Occidentales, concretamente a las Islas Bahamas, para poder esconder toda su carga en una de sus numerosas grutas. Pero antes de que esto sucediese, se toparon con un buque holandés, al cual atacaron para quedarse con su carga. Pero un tripulante inglés que pidió a Rackham y a Bonny poder formar parte de la tripulación, puesto que alegaba que el mar era su forma de vida. Estos dos aceptaron al instante, pero lo que no sabían era que el inglés, en realidad, era una inglesa llamada Mary Read. Anne y Mary congeniaron al momento, pero mientras que Mary solo sentía camaradería, Anne sentía algo más, lo cual hizo que Rackham empezase a sospechar, mientras que Mary se sentía atraída por un artista miembro de la tripulación. Las faenas en el mar, a pesar de haber perdido una pequeña parte de la carga debido a la persecución del capitán Rogers, siguieron igual que siempre, hasta que una noche Anne se declaró en Mary, y ésta le contestó que era una mujer. Anne quedó asombrada y le dijo a Mary que ella también lo era. Rackham, al verlas hablar, se abalanzó sobre Mary con una pistola para matarla, pero Anne intervino por ella y le afirmó que Mary era una mujer. Rackham pidió pruebas y, tras confirmar que aquello era verdad, decidió favorecer el acercamiento entre Mary y el artista. Pero este acababa de tener una pelea con un marinero y decidieron batirse en duelo, pero Mary intervino por él. Por la mañana, Mary y el marinero se batieron en duelo, pero él era mucho más fuerte que ella. En plena pelea, el marinero la tiró al suelo para clavarle su espada. Pero en ese momento, Mary se abrió la blusa y el marinero quedó perplejo al contemplar sus pechos y ver que en realidad Mary era una mujer. Mary decidió aprovechar su oportunidad y le cortó la garganta. El artista, tras descubrir que ella era una mujer, se enamoró y se casaron por el rito pirata. Anne decidió que, al igual que su amiga, era hora de decir que era una mujer, pero este hecho fue aceptado sin ningún tipo de tacha por el resto de la tripulación, que se sentían orgullosos de ellas y la trataban como a los demás. Tras liberar la carga en la cala de los piratas, estos se hicieron a la mar, pero se encontraron con un buque español que acababa de apresar un barco pirata. Entonces decidieron esconderse para no ser apresados, y Mary ideó un plan de huida, en el que por la noche se acercarían en pequeños botes al barco que había sido capturado y huirían en él, y así fue como lograron escapar de la horca. En agosto de 1720, la tripulación se encontraba en su hora más baja, por el bajo número de marineros. Las verdaderas capitanas eran ahora Mary Read y Anne Bonny. Rackham, por ello, decidió emplear la técnica de song-a-jazz, que consistía en conseguir tripulantes por medio de invitar a los marineros o obligándoles a formar parte de su tripulación. En el momento en el que se encontraban en alta mar, haciendo gala de esta práctica, apareció un buque español cuyo capitán era Barnett, mandado por el capitán Rogers para apresar el barco de Rackham y todos sus tripulantes piratas. Tras una intensa batalla, en la que se afirma que los únicos que lucharon fueron Mary Read, su marido y Anne Bonny, mientras Rackham estaba escondido en su camarote, fueron apresados. Y todos los tripulantes fueron llevados a Port Royal, aunque nuestras piratas pusieron mucha resistencia y tuvieron que ser atadas para ser trasladadas. El arresto de Anne Bonny tuvo una gran conmoción entre los propietarios de plantaciones que conocían a su padre e intentaron salvarla de la horca, aunque Mary y Anne estaban embarazadas y los jueces decidieron aplazar la sentencia de horca hasta que hubieran dado a luz. En cuanto a Rackham y el resto de tripulantes, fueron colgados el 17 de febrero de 1721 en Gallows Point, la prisión de Port Royal. Anne Bonny enfermó y murió en la cárcel antes de dar luz a su hijo. Con respecto a Mary Read, sabemos que fue excarcelada y absuelta de la condena a morir en la horca, pero desconocemos el resto de su historia.